Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. Jaguar del Norte, buenas noches, bienvenido. Puede encender su micrófono y contarnos su historia. Dani, muy buenas noches y para todas las personitas que están conectaditas a esta hora de la noche. Buenas Mi noches. historia fue, mi historia fue en mi niñez. Tenía yo como 7 años, vivía en el Meta, una vereda que se llama El Turpial, en la finca de mi abuelo. Resulta y pasa que ahí en la finca de mi abuelo pasaba un cañito que él nunca se seca, él es veranero y eso. Una noche escuchábamos un niño, lloraba y lloraba y lloraba, y nosotros con mis hermanos y mis hermanas nos íbamos a ver dónde estaba el niño llorando, porque en ese entonces por ahí niños no habían, sino solamente nosotros, y el niño se iba como alejando, 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 y nosotros detrás, detrás, detrás. Cuando llegaba mi mamá, porque en ese entonces nosotros no éramos bautizados, mi mamá sí, cuando llegaba mi mamá, él dejaba de llorar. Eh, bueno, eso fueron varios días, varias noches, el tema del niño que lloraba y lloraba y lloraba. Un tío compraba voladores y le toteaba voladores y el niño, pues enfurecido, más lloraba, pero cuando llegaba mi mamá, que era bautizada, el niño dejaba de llorar. Una tarde, como a las 5 de la tarde, estábamos todos, mis hermanos, mis hermanas jugando ahí, cuando de repente pasó el niño. El niño en pelotico, negrito, pequeñito, y se paró enfrente de nosotros y nos miraba y nos llamaba, que nos fuéramos con él, que nos fuéramos con él. Y ya, ahí salió y se fue y se desapareció y esa es mi historia, Dani. Muchas gracias. A usted, Jaguar, bueno, corta, puntual, pero sustanciosa, ¿no? ¿Quién sería ese ser que se le apareció y desapareció? Historias paranormales a esta hora en el cartel de la Mega. Si quieren participar por redes sociales, en TikTok lo pueden hacer desde que su internet le esté funcionando bien, pidan la palabra, o si no, TikTok los baja. Y si quieren llamar, pueden hacerlo al 601-288-418. Es una línea directa que tenemos en Colombia, 601-288-4218 para que comparta su historia. Si prefiere por teléfono y no por redes sociales, ¿vale? Para que nos llame, nos cuente su historia en esta noche. Luego de una maravillosa hora que tuvimos con Fepo, invitado desde México, hablando de misterios paranormales. También estuvimos con Esteban Cruz. Así inició el programa nuestro esta noche. Pero ahora continuamos con ustedes, los oyentes que tienen historias. Rayo, encienda su micrófono. Buenas noches y nos cuenta su historia. Hola, hola Dani, para todos muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias, bueno, mi historia fue en los Llanos Orientales, en la vía Orocueca Sanare. Estaba yo pues una noche, pues normal en un chinchorro, porque allá dormimos en chinchorro. Luego de asistir a un evento que tuvo en la cancha del pueblo mismo, pues me encontré con una señora que era mi suegra en ese entonces. La señora me invitó y me dijo que debía ir a almorzar, en una forma retórica diciéndome que debía ir a almorzar a la casa de ella. Luego de eso, pues de darle la mano, sentí un escalofrío de pies a cabeza que nunca antes había sentido, una energía muy fuerte. Pues yo no puse cuidado. Se me arrimó un amigo y me dijo, tenga cuidado que esa señora es bruja. Pues yo asustado no le puse cuidado, seguí con la temática y pues en la noche me empezaron a atormentar en la chinchorro. Yo no le puse cuidado la primera noche, listo, pasó. La segunda noche me visitó la niña, ella fue a la casa, pues en ese entonces tenía 16 años, y pues me empezó a buscar de nuevo. En ese caso, en esa noche me atormentó también la bruja y me empezó a tumbar del chinchorro, ya se estaba como revelando. Luego de eso, pues en la tercera noche, que ya cansado, que no podía dormir porque pues siente uno como si estuviera dormido, entre dormido y despierto, pero ya después de eso, de no poder dormir, dije, bueno, ¿quién es usted? Quiero que me diga la verdad, si usted me quiere atormentar, ya no quiero estar con su hija. Y en ese momento se reveló. Y era ver la señora como verla ensangrentada la cara, pero no, no era ella, era como un demonio, como de revelarse la bruja, y me dijo que no me acercara más a la hija de ella o que fuera a almorzar. En los llanos se siente mucho la energía porque pues allá acostumbran mucho a hacer amarres de este tipo. Entonces él me dijo, donde me hubiera ido a almorzar allá a la casa, pues sencillamente había quedado amarrado en los llanos orientales, San Luis de Palenque exactamente. Esa es mi historia, Dani, muchas gracias por dejarme compartir. A usted, Rayo, para los que preguntan, el chinchorro es la hamaca, ¿no? Más conocido como la hamaca. Para los que preguntan qué es el chinchorro, una hamaca.
A Romeo, que está aquí, insiste que tiene una historia, ya le mandé la solicitud, debe aceptarla. Si no le llega la solicitud es porque el internet está flojo el suyo. Igual que el UBA, que está que se conecta, pero no lo logra. Eso es importante en TikTok para dejarlo subir a ustedes a contar una historia. El internet es clave. La velocidad del wifi o de los datos que tienen, ¿vale? Está aquí tratando de conectarse también Juan. Vamos a ver. Juan Castillo. Juan, ¿qué hubo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, señor. Bienvenido y lo escuchamos. Bueno, te comento más o menos. Fue cuando tenía como 7 años que, bueno, yo soy de Cali. Mi abuela es por los lados de Viges. Ella tenía una finca y yo pues tenía una amiga que era muy cercana a mí. Sí. Yo me tenía yendo a la finca de ella y una noche pues me cogió la noche, entonces me quedé a dormir en la casa de ella y resulta que yo caí profundo. En la madrugada yo me desperté y vi a una persona sentada al frente mío, solamente que los ojos le brillaban de un color verde. Yo estaba al borde de la cama y mi amiga estaba al rincón. Pasa de que ella se despertó para ir al baño y ella le habla a la persona que está al frente mío y me dice, Juan, ¿por qué estás sentado ahí? Entonces, creo que era un doppelganger. No sé cómo explicarlo bien, pero me responde, o sea, le responde, perdón, diciendo, no, no podía dormir y estoy entonces aquí sentado, a ver si me agarra el sueño. Yo estaba viendo todo lo que había sucedido, estaba literalmente, perdón la expresión, pero tenía mucho miedo, estaba aferrado mucho a las cobijas y ella pasa al baño. A lo que esa persona que estaba al frente mío me hace la señal de que quede en silencio, de que no vaya a decir nada. Ella vuelve y entra y en ese momento la persona desaparece. Entonces ella me dice, ya te vas a acostar. Y yo, sí, ya me cogió sueñito. Entonces ya me voy a acostar. Prácticamente creo que vi una versión mía malvada o no sé cómo explicarlo, pero pues esa es mi historia. Muchísimas gracias. A usted las gracias por compartir su historia a esta hora de la noche. Son historias que vimos antes de ir a descansar, ir a pensar en esas historias. Oiga, ahorita veía un comentario de alguna película de terror recomendada, pero hoy le subí un clip, veía yo un clip de este famoso Westcol, ¿no? Y el hombre decía que, y hacía una crítica muy buena, muy sana del tema paranormal, que decía que, hombre, que los fantasmas existían era cuando la gente tenía esas cámaras todas chichipatas, que hoy en día con toda la tecnología no sale ni un fantasma. Sí, puede tener mucha razón, de verdad, pero hago énfasis en algo que decía de una película. Él decía, mire, estuve viendo El Conjuro 4, no me dio miedo, no sentí miedo y quería sentir miedo, decía el hombre. Y ahí yo puse el clip y le daba mi opinión de cómo se puede llegar a sentir miedo viendo una película de terror. Porque mucha gente dice, fui a cine y no me dio miedo. O fui a ver la película y no me dio miedo. Yo tengo una opinión de cómo de pronto sentir miedo viendo una película de terror. Ese clip se los dejé ahí en TikTok. Si quieren verlo en Instagram, Dani Tres Palacios. La respuesta, o para que etiqueten a Huesco, diga a mí lo que le mandó a decir el Tripas, para que sienta miedo viendo una película de terror. Hice otro también diciéndole que él decía que no le da miedo algunas cosas, y ahí como que le respondí que saliera a la calle con todas esas joyas que tiene sin seguridad y va a sentir el verdadero terror. Pero hablando de las películas de cine, ahí le dejé el datico de cómo de pronto nos puede dar más miedo ver una película de terror. Ahí les dejé ese clipcito ahí para que lo vean. De pronto les puede ayudar cuando quieran sentir miedo viendo una película. Entonces, de pronto ahí si quieren ver la respuesta o el consejo, no respuesta porque él no me preguntó a mí nada, obviamente, sino el consejo mejor para de pronto sentir miedo viendo las películas de terror, ahí en TikTok. Fue el último clip que les dejé y también en mi Instagram. De pronto les sirve para que sientan miedo viendo una película de miedo. Muy bien, vamos a seguir escuchando historias paranormales a esta hora, historias de terror. Señorita Lubasdel, bueno, bienvenida. Su historia, por favor.
Hola Dani, ¿cómo estás? Hola televidentes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿Me escuchan bien? Listo. adelante. Yo desde muy pequeña siempre he tenido como, no sé, la facultad, por decirlo así, de desdoblarme cuando duermo. Es decir, puedo ver mi cuerpo mientras duermo y puedo pasear por la casa, incluso a veces floto por alrededor de mi edificio y cosas así, pero no tengo control aún de eso. Simplemente lo hago desde niña involuntariamente. Eh, Tengo muchas historias que he visto en como en esa otra dimensión mientras duermo, pero hoy quiero contar una muy especial que justamente mi papá está cumpliendo unos cuantos añitos de muerto y recuerdo que yo lo vi morir. Él murió de un infarto frente a mi mamá, mi hermana y yo. Lo vimos literalmente como se le iba la vida de los ojos. Y recuerdo que esa noche me acosté llorando muy triste y lo vi, estaba en el borde de mi cama, yo me desdoblo y él estaba en el borde de la cama a mis pies, con la ropa tal cual como murió, estaba supremamente triste y mirando hacia abajo y estaba como llorando. Y recuerdo que cuando lo quise como tocar, se desvaneció, se fue. Eso fue como una oportunidad. Y hace unos meses pasó algo súper raro que tenía una tía muy enferma de cáncer y yo estaba dormida. Dormí esa noche, también tuve como un desdoblamiento. Me levanto y la veo a ella en medio de la sala de su casa, al lado de mi papá y al lado de mi abuela, que ellos murieron hace mucho tiempo. Y mi tía me dijo, no te preocupes, hija, que estoy muy feliz porque donde yo estoy eh, no siento dolor ya y estoy con tu papá y tu abuela, así que no te preocupes. Y cuando me desperté, en ese momento, como a los 3 minutos, me llamó mi mamá y me dijo que mi tía acababa de morir. Fue muy loco. Yo tengo varias preguntitas porque el tema que usted Claro que toca es sí. bastante interesante, el de los viajes astrales, el desdoblamiento. Usted dice que lo hace sin querer hacerlo, digámoslo así. Sí, sí, Usted se correcto. acuesta a dormir y de un momento a otro usted se ve flotando, se ve Sí, volando. En su, estoy volando, estoy dormida, estoy como claro, muerta. está Puedo ver volando, a mis gatos, pero, puedo ver alrededor. permítame, pero usted no decide por dónde ir, sino es como si No, no tuviera rumbo. O sea, el cuerpo, usted no va tengo yendo control. como una cometa sin pita. Sí, correcto, Se es la va algo llevando. así. Pero usted me dice que veía también, que usted también volaba, para que entienda, fuera de su edificio y como en su barrio. Sí, correcto. Ok, Y he visto cosas horribles ya. como, ¿sabes? Como los dementores de Harry Potter, No, no, que sí, son sí. como todos negros Pero con huecos. permítame un segundo, estoy tratando de contar, ya le voy a hacer las preguntas de eso que usted ve. Dime. Entonces, usted arranca viendo como si usted estuviera flotando. Ahí viene mi Sí, primera pregunta. ¿Cómo sabe usted que no es una pesadilla? ¿Cómo sabe usted que no está sí. soñando, que usted está volando en su barrio, en su casa, viéndose flotando? ¿Cómo ha logrado usted diferenciar que esto no es un sueño? Oye, muy interesante tu pregunta y qué bueno que la haces, porque yo misma me he hecho esas preguntas muchas veces. Es como, ¿cómo puedo diferenciar que no estoy soñando y que es algo real? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo saber? Sí. En una oportunidad me pasó con uno de mis gatos. Ellos estaban durmiendo en la sala. Sobre todo me pasa más que todo cuando tengo siestas en la tarde, por eso lo he dejado de hacer. A veces no duermo en las noches y pues tomo una siesta en la tarde para recargar, ya que yo hago home office aquí y pues puedo tener ese acceso. Y en una oportunidad vi a uno de mis gatos en la sala en una posición exacta y cuando me levanté que lo fue a buscar estaba exactamente en la misma posición que lo acababa de ver hace un instante. Sin embargo, no te puedo asegurar que realmente no sean sueños, no lo sé, porque no es algo que puedo controlar, pero sí me puedo ver cómo estoy vestida en mi sueño, puedo ver a mis gatos, puedo ver. Sin embargo, no me ha pasado que he podido ver a otra persona, solamente a mí y mis gatos. Es lo único que te puedo O decir. sea que cuando, digamos, usted dice que esto le sucede mucho en la tarde, a la hora de la siesta, cuando usted Sí. se ha visto por fuera del edificio, no en su habitación, sino en los Ujú, ujú, alrededores de su apartamento, ¿no ve las ujú. demás personas que están en el día a día ahí caminando ni nada? He visto como a dos personas, pero no claramente, se ven como borrosas. No tienen una facción visible para mí.
O sea entonces que, no o las sea, puedo o sea que reconocer. diríamos que usted no ve tanto la realidad, sino que es como pasar a, de pronto, si no es un sueño, que no se puede descartar, Sí, sino es como si entrara en otra dimensión donde no se yo ven las lo veo personas ni así, nada. Dani. Yo lo veo así porque incluso he visto seres que no son humanos en esa, como dices tú, en esa dimensión. Oye, no lo había pensado, pero tiene como, sí, me gusta esa palabra, porque he visto seres muy extraños que no son humanos y los he visto en esa otra dimensión. De hecho, en una oportunidad creo que mi abuelita me saludó también de una cosa muy fea que me estaba jalando ahí como en esa otra dimensión que dices tú, eran como esqueletos negros. Y recuerdo que mi abuelita, que ya tiene mucho tiempo de muerte y que ella y yo tenemos una conexión extraordinaria, ella los ahuyentó. Y en ese momento desperté y estaba muy asustada, muy, muy asustada. Es como si usted entrara en Y la dimensión de los muertos, como a es esa, horrible, no me como al más gusta. allá, o sea, que pueden estar los demonios, los fantasmas, seres queridos Sí. fallecidos, porque mire que es muy curioso que no vea la realidad en cuanto a vivos, porque pues si uno se desdobla a las 2 Ujú. de la tarde, pues lo más normal es que haya mucha gente en la calle y todo, y uno flotara encima Exacto. de ellos, pero usted dice, no, yo no veo nada de eso, solamente me veo a mí, entonces es como si entrara, como si se mantuviera el mismo plano, pero las personas, los vivos cambiaran y fueran reemplazados como por muertos o demonios, ¿no? Exactamente, lo describiste muy bien, Dani. Es horrible. Luego te contaré más historias porque tengo muchísimas, pero esas son como las que te quería contar Pero, el día de hoy a pero para ti y a aclarar, todos. ¿ Dime, ha claro. logrado hacerlo queriéndolo hacer o siempre le ocurre sin querer? No, mira que siempre ha sido involuntario y mira que he intentado hacerlo porque antes de desdoblarme siento como una vibración en todo mi cuerpo y unos zumbidos en los oídos muy fuerte y ya yo sé que ahí va a pasar. Y a veces intento detenerlo o a veces intento hacerlo antes y no me sale. Entonces no sé de qué forma, si hay alguna forma de estudiarlo, supongo que sí, pero no lo he hecho, no lo he practicado, no sé quién me podría ayudar a hacerlo para que sea voluntario. Siempre ha sido una forma en la que no he querido. Bueno, pues es bien interesante y le agradezco mucho, ¿no? Mucha gente, incluso hay personas que dicen que lo enseñan, lo practican, muchos bajo la meditación, mucha gente dice que con meditación logran hacer esto, mucha gente cree en eso. Otros dicen que no, que simplemente son sueños, que es imposible dejar el cuerpo físico. No, otros dicen que sí es real salir en cuerpo astral, ¿no? Y obviamente ya vienen diferentes opiniones de por qué se puede y por qué no se puede. Y qué se puede hacer en ese viaje, ¿no? Mucha gente dice que no se puede vigilar a los demás, que no se puede entrar en el apartamento del vecino, que es que, ay, yo voy a ir al apartamento de mi novio, a ver, voy a entrar a la bóveda de un banco. No, hay gente que dice que en ese viaje astral hay ciertas reglas, ciertas normas, como si existieran agentes de tránsito en esa dimensión. Y le dijeran, no, usted aquí no puede hacer esto. ¿Mm? Muchos dicen que les daría miedo porque entrara otro espíritu en el cuerpo de uno. Muchos creen que en ese viaje se puede fallecer, que puede que uno no regrese al cuerpo y es cuando la persona amanece, ay, falleció, pobrecito, en la madrugada. No, se habla de un cordón, del famoso cordón de plata, que es lo que tiene amarrado al cuerpo, al espíritu, por medio del ombligo. Mucha gente dice que el mejor ejemplo es una cometa. Dicen que usted está agarrado por medio de un cordón y que por eso su cuerpo no queda libre. Y en el viaje astral usted regresa y por eso su cuerpo está atado a usted. Hay muchas opiniones en ese tema, pero es maravilloso e interesante, ¿no? Un abrazo para los que logran salir y volar un rato. El sueño de muchos, el poder volar y el poder de ser invisibles, ¿no? Miller, buenas noches, bienvenido. Cuéntenos su historia, por favor. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Uy, hermano, pero hay una bulla terrible. No, ¿Y ahora? oírlo así está imposible, viejo Miller. Por favor, estén en lugares donde no haya mucha bulla. Por favor, les agradezco para poder oír la historia en calma y bien concentrados. Ancestral, buenas noches. Dani, ¿cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos quiere compartir usted? El otro día intenté hacer un paréntesis en medio del tema que tenían acerca de Hombre Sombra. Quería contar mi experiencia por acá para que pues
Claro. tuvieras como un poco más del espectro de esto. Bueno, en mi servicio militar resulta que yo presté servicio en los llanos, más exactamente en Arauca, eh, en una base militar donde nos encontrábamos tipo 12 de la noche. La luna alumbra bastante, ¿no? Y resulta que en una de estas nos escapamos a fumarnos un cigarrillito, a juntarnos dos compañeros, y en medio de la charla vemos como una sombra sale como del muro, y vemos claramente cómo va corriendo una silueta, y la silueta corre directamente hacia la sombra de unos árboles grandes y desaparece. Y, Eso, para eso usted, y pasó. para usted eso que usted vio, esas siluetas que desaparecen, ¿quiénes son? ¿Qué podría ser? Bueno, me pasó 2 veces seguidas. Entonces, en cuanto a lo que me puse a investigar, se dice que es personas que de pronto llegan a un nivel como, digámoslo así vulgarmente, como ese nivel de oscuridad, ¿no? Como ese nivel de maldad. Llegan como a un nivel donde ya pueden, digámoslo así, transformarse en una entidad menos sólida pues más densa de energía, ¿verdad? Pero entonces, que también se alimenta mucho de tu energía, de tu tristeza, de tu angustia, pues siempre estar como presente ahí en esos momentos como de oscuridad, así más o menos. Bueno, muy bien ahí la experiencia y la conclusión de él. Gracias por compartirlo. Aquí oímos de todo, cada quien saca su conclusión. Algunos dirán, no, eso es imposible que pase, otros creen, a otros les ha pasado cosas similares. Pero este espacio trata de eso, de oír esas historias que traen ustedes, que les han ocurrido. Por eso digo historias de la vida real. Porque de pronto muchas veces cuando uno tiene un invitado, un brujo, algo así, la gente dice, claro, está inventando para ganar consultas, para ganar seguidores. Pero cuando la persona del campo, el taxista, el mulero, llama sin recibir nada a cambio, dice uno, ¿por qué inventar, no? Señorita Hanna, buenas noches, bienvenida y ya nos puede contar su historia, encienda su micrófono y la escuchamos. Bueno, Hanna no encendió su micrófono, se demoró y cuando se demoran es el internet. Reyes de Colombia, buenas noches, puede encender su micrófono, bienvenido. Muy buenas noches, paisano, ¿cómo estamos? ¿Qué más? Bien, señor, gracias. Baje el volumen allá si tiene el radio con volumen, le agradecería mucho y cuéntenos su historia, por favor. ¿Sí se escucha bien ahí? Bájele el volumen a lo que tiene allá de fondo, si es el radio, no sé qué será. Espere un momentico, ya no me... O el televisor, o un radio, no tengo ni idea que haya ya sonando al fondo. Bueno, listo, ahora sí. Eso, ahora sí, bienvenido y cuéntenos. Bueno, primero que todo, bueno, darle gracias a Dios, darle gracias a usted que hacía mucho tiempito que, mejor dicho, trabajando y escuchándola a esta hora de la noche, pero bueno, gracias a Dios se me da la oportunidad de hablar con ustedes, con los de la Mega, el Tripas, como yo lo escuchaba por ahí en el Tolima, y bueno, y ahora pues me siento tranquilo, contento, ya tantos años ya trabajando en ejército, ya vengo aquí a escucharlo aquí en lo civil, ya, con ganas de pensionarme. Adelante. Bueno, bueno, mi experiencia una vez, bueno, yo de entrada de permiso, de entrada pues cansado, yo pues nos llevaron a reentrenamiento eh, a un municipio que llama Piedras Tolima. Y bueno, yo una vez llegamos de noche, nos desembarcamos de los carros y bueno, llegué y lo que tenía que hacer, colocar mi cientela, bueno, para cubrirme de todo. Y bueno, y coloqué la hamaca y para acostarme, bueno, listo, y me acosté. Y en esos días, en ese sueño, pues yo soñé a mi padre, porque son los dos, son fallecidos, ¿no? Y, y a mi madre. Y entre ese sueño, mejor dicho, me dieron un castigo, pero mejor dicho, durísimo. Y bueno, y yo como que sentí esos, mejor dicho, esos fuetazos, y yo de una vez me paré, fue de una vez como entre dormido. De una vez miré hacia los lados que era lo que había, y resultamente
no había nada, o sea, no miré nada. ¿Sí me entiendes? Y bueno, y al otro día tocaba ir a la formación y cuando tremenda noticia, ¿no? Que un muchacho se quitó la vida, se, Se se quitó desvivió. la vida Sí. sí, con un cuchillo, de esos de cocinar, lo que utilizan en la cocina. Mm. Y con eso fue que se quitó la vida. Y nos habían contado pues que el grupo de soldados pues habían estado ahí en el batallón, ahí en el, sí, donde nosotros habíamos dormido y bueno, listo, y yo creo que pues, para mí pensando, yo creo que de pronto el alma o no sé, estaría rodando por ahí en esos momentos antes de quitarse la vida. ¿Usted cree que las personas que se desviven quedan penando, quedan como fantasmas, como si hubiera sido un pecado y no los reciben allá en el cielo? Yo digo que para mí, personalmente, yo digo que sí, porque hay personas que, digamos, se quitan la vida. Para mí pienso que es bonito cuando mi Dios le quita la vida él solo, ¿cierto? Pero cuando otra persona o uno mismo se quita la vida, yo creo que uno queda penando, porque Usted, uno no está tranquilo. usted me hablaba que usted estuvo en el ejército o está en el ejército. Estoy en ejército ya con ganas de pensionarme y Ahora, escuchando aquí al Tripas. le hago una preguntita, muchas gracias. Listo, la persona que se desvive, usted dice, es un pecado, claro, Dios es el único, pero cuando usted le quita la vida a otra persona, como usted en el ejército, por ejemplo, que están en combate, en enfrentamientos, y usted le Sí, quita la vida a otra persona por su profesión, por su trabajo, por brindarle seguridad a un país, sí. ¿también será igual de castigado como el que se desvive por haberle quitado la vida a otro y no fue Dios? Yo digo que sí. Imagínese, paisano, ya voy para los 20 años, gracias a Dios, y hasta el son de hoy, no sé qué es tener un enfrentamiento. Me siento muy afortunado y muy tranquilo. ¿En serio? ¿20 años en el ejército y nunca le ha tocado enfrentamiento? Nunca, gracias a mi Dios. Upa, Y he estado, es que con tan solo decirle que no he tenido ni un hostigamiento. uy, hermano, pero eso es correr con suerte en nuestro país, ¿no? Sí, eso es como ocurrir, eso es como estar al lado de uno de mi Dios, a pesar de que yo amo mi vida artística. Yo soy artista también, yo por eso yo lo escuchaba a usted al Tripas, pues ya lo escuchaba de anécdotas. Sí. Y bueno, yo hoy en día, gracias a Dios, me siento muy afortunado de que yo nunca lo tuve ni un susto. Ok, pero digamos pensando en sus compañeros que sí han tenido que desvivir a otros por su trabajo. ¿Usted cree que ellos están cometiendo un pecado igual como el que se desvive porque están saltándose la voluntad de Dios? ¿O Dios lo entenderá porque dice, ah, no, es por profesión y por seguridad? De pronto yo pienso que uno primero que todo, uno por ir a defender a nuestro pueblo querido, ¿cierto? Para que nuestro pueblo querido pueda transitar por muchos países, por muchos departamentos, de que uno se siente tranquilidad de que hay un soldado en las vías, en las carreteras, que es lo más posible. Pero ¿será que Dios sí avala esas leyes terrenales que ha impuesto el hombre? Yo creo que de pronto Dios no, porque hay cosas que para uno irle a quitar la vida a otro, no. Yo prefiero, digamos, en mi cuestión, yo prefiero que esa persona se me entregue a mí y yo respetarle los derechos de ella. O sea que los compañeros, por ejemplo, si en el ejército que tanto nos oyen, para usted, los que sí les ha tocado desvivir a alguien por protección, ¿qué viene para ellos también? ¿Quedar como fantasmas el día de mañana? ¿Quedar en un purgatorio hasta que sanen sus pecados? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Bueno, yo primero que todo, yo le deseo mis buenas suertes a todos mis compañeros, los que quedaron, bueno, si de pronto me están escuchando en Tumaco, bueno, donde quiera que sea. Lo primero que todo es entregar en nuestra vida de uno mismo a mi Dios, Ujú. que Él nos proteja de buenos y malos de todos. O sea, Él es el único el que nos protege nuestras vidas. Y lo más bonito es que una persona, digamos, que sean de otro, mejor que se entregue y uno como soldado respetarle la vida a ese ser humano, porque es un ser humano que de pronto tomó las malas decisiones y cosas que de pronto no le dieron a entender y que hoy en día mi Diosito les puso el camino para que vuelvan a la vida civil. Y lo más bonito de que un soldado lo reciba sano y bueno y que lo traiga a la vida civil. Le hago otra preguntita más. Me gusta mucho charlar con militares y con usted. Usted se refiere mucho a Dios,
que le agradece todo a Dios y su creencia está en Dios. Es muy válido el Dios católico. Ahora, usted decía, también hablaba, les deseo suerte. Cuando uno cree en Dios, ¿puede creer en la suerte? ¿O cuando uno cree en Dios, la suerte no existe? Cuando uno cree en Dios, la suerte existe, porque la suerte se la trae a uno mi Dios, como en el ejemplo mío. A Pero si mí, será suerte o será que Dios eligió eso en el camino y no es suerte. O sea, por ejemplo, usted 20 eh, años sin un enfrentamiento, ¿eso es suerte o es que Dios lo quiso así? bueno, mi Dios lo quiso así y para mí mi Dios me dio la suerte de que no me pasara nada y que Ujú. tampoco yo tener que yo quitarle la vida a ese ser humano. Y yo me sentiría que, por ejemplo, por acá hay gente que me dicen, oiga, ¿en serio usted nunca tan? No, no, yo nunca lo tuve. Y me dice, eso es suerte que mi Dios se la trajo a usted para que usted salga sano y bueno de allá y a disfrutar con sus compañeros de trabajo y con mi familia, con mis amigos, al lado de artistas, de todo. Yo creo que mi Dios me tiene para más cosas más bonitas. Perfecto, pues hermano, muchas gracias a usted y un abrazo para todos sus compañeros que hasta ahora están por ahí en su cambuche, en Puesto Bruja, siendo de centinela y oyendo estas historias. Y es interesante cuando uno charla con ellos todo ese tema, todo ese debate de Dios, ¿no? De qué viene después de fallecer, de desvivir a otro. Este tema es bien interesante mezclándolo a lo paranormal, ¿no? Señorita Hanna, ahora sí, puede encender su micrófono. Vamos a darle la otra oportunidad que ahorita se demoró. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Oímos su Casi historia. que no, sí. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches a todos Bien. también. Bueno, pues realmente no se me hacía extraño porque siempre que voy a contar esta historia pasa como algo. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la historia? Bueno, lo que pasa, Dani, es que, bueno, yo hace muchos años, desde que estaba yo más o menos desde mis 4 o 5 años, siempre tenía encuentros como paranormales, como todo mundo lo conoce, ¿cierto? Ujú, sí. Y pues viví con eso toda mi vida. Voy a hablar, y si me pongo pues a hablar historias aquí, yo creo que pues no terminamos y yo creo que sería después uno va contando otros días, pero voy a contar algo como muy puntual que para mí fue lo más extremo que de pronto me ha tocado sentir y creo que de ahí para adelante yo creo que di como un stop en mi vida Ujú. en la parte espiritual. Adelante. Bueno, te voy a hablar más o menos, eso fue como en el 2008. Conocí un novio, a través de ese novio conocí a su familia. Era pues una gente muy acomodada, tenía pues pudiente, como dice uno, Sí. pero pues yo no veía que ellos salían a trabajar ni nada por el estilo, eran en la casa. Me di cuenta que ellos trabajaban la parte esotérica. De hecho, ellos tenían una familia que se llamaba Mundo Espiritual Ok. y eso pues era aquí en Medellín. A mí me empezó a interesar mucho el tema porque yo quería comprender realmente a mí qué me pasaba, por qué me sucedían esas cosas, si era para bien o porque realmente era un don. Y más o menos en el 2009, 2010, ellos se pasaron a vivir a Río Negro, Antioquia. Ellos alquilaron una finca, de hecho asistían más personas de las que trabajaban con ellos. Y bueno, voy a hacer como un paréntesis porque para lo que sucedió en ese tiempo fue a raíz de una historia que pues tuve un acontecimiento en una finca, fue en la universidad. Ya ellos, bueno, en ese mundo espiritual ya me habían dado como, no sé, guías con el tabaco, con las cartas, con la lectura del aura y mirar mucho la energía de las personas. De hecho, allí se trabajaba mucho, por ejemplo, para las personas que querían que los negocios salieran, con las enfermedades, con parejas, todo ese tipo de cosas. Pero a las personas nos dividían por quién trabajaba luz y quién trabajaba el bajo astral. Y a mí me ubicaron en un grupo donde yo trabajaba luz. En ese trayecto, yo tuve una finca, como te comentaba, en la universidad. En esa finca pasó algo que por ahí comenzó como todo, empezó como a desenvolverse todo. Eh,
en medio del licor tuve un lapso en el cual mi pareja y mis compañeros me comentaron que yo empecé a caminar desnuda en la finca y empecé a hablar varios idiomas y caminaba en cuatro patas. Ese día yo me desmayé. Al otro día retorné donde estaban mis suegros en ese tiempo. Ellos me comenzaron a revisar y en una de las sesiones me abrieron, pues eso fue lo que me habían dicho, que habían abierto una puerta. Porque ese mismo día me realizaron un tipo de exorcismo. Entonces me comentaron que habían abierto una puerta para poderse comunicar. No sé, yo veo que en ese momento ellos como que aprovecharon la circunstancia para poderse comunicar con otro tipo de entidades. O sea, la usaron a usted como un canal Sí, para hablar con otros espíritus. exacto. Ajá. De hecho, yo recuerdo que en una de esas sesiones yo vi casi 8 personas a mi alrededor cuando volví en sí y eran hombres y me estaban sosteniendo. Y yo pues realmente en ese tiempo, Dani, o sea, decir que yo pesaba por ahí unos, ¿qué te digo? 54 kilos. Y pues era gente pesada que me sostenía. Entonces yo volví en sí, me volví otra vez a desvanecer. Resulta que llegó el tiempo de Semana Santa y te soy muy sincera en lo que aprendí allí. Sé que hay grupos espirituales en todo el mundo, pues algunos los conocí aquí en Colombia, pero todos luchan en este tipo de fechas, lo que son Halloween, lo que es, por ejemplo, el día de De los muertos, de los santos. de los muertos, de los santos, todo ese tipo de fechas son especiales porque son grupos espirituales que luchan entre sí. De hecho, hay grupos que se han encargado de generar catástrofes naturales. Catástrofes, por ejemplo, personas X que no quieren que llegue a tal lugar y tratan de trabajar para que haya alguna catástrofe y esa persona no llegue al lugar X. O sea, es una locura. Pues, Eh, pues Hanna, pues qué historia fuerte la de su familia, de su pareja en ese entonces y lo que vio usted como una especie de posesión en medio de ese paseo. Son historias sobrenaturales hasta ahora. Abrazo grande a todos los que están en YouTube hasta ahora y dejando sus comentarios también a través de TikTok, de Twitter o de X. Abrazo gigante para todos ustedes hasta hora de la noche. Tranquilos que ahorita viene una hora llena de historias. Pero antes de ir cerrando esta, Kevin, puede encender su micrófono y contarnos su historia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, señor. Adelante. Me alegro mucho. Pues primero que todo, explicarte un poquito la situación, lo que yo viví. Yo hubo un tiempo que estaba jugando fútbol, como todo joven colombiano, la mayoría, pues. Sí, Yo soy de Buenaventura y pues acá siempre las oportunidades son un poquito complicadas. Gracias a Dios una vez se me dio la oportunidad de probar en una escuela en Tunja y quedé y fui. Estuve allá. Cuando llegué a la casa hogar, pues siempre dicen que en Tunja las casas son muy antiguas. Siempre dicen eso, que son muy antiguas y que en Tunja pues siempre pasan cosas raras, pero pues yo igual nunca había vivido cosas como esas, ¿no? Pasa que en la casa hogar donde nos quedamos, en la parte del frente, eso era una casa siempre grande, en la parte del frente había una iglesia. sí. Era una iglesia, eran evangélicos, y pues había el pasillo y en el fondo estaban los cuartos de la casa hogar, atrás era una casa normal. Habíamos en ese entonces, viviendo en la casa hogar, habíamos como siete jugadores más o menos. Y nosotros, la primera noche que estuvimos ahí, la pasamos siempre un poquito asustados, porque pasaba que cerramos las llaves del agua de la ducha y siempre se abría. Empezaba la regadera a botar el agua y nosotros íbamos y la cerramos y volvía y se abría. Algunas veces sí demoraba para abrirse y no pasaban muchas cosas, pero cerramos la puerta del baño y se abría.
Los bombillos, algunas partes habían sensores de movimiento que los bombillos se prendían y algunas veces se prendían los bombillos y estábamos todos acostados en el cuarto. Pasaban siempre cosas así extrañas en esa casa hogar. Y una vez pues nosotros de tantas cosas pues preguntamos. Uno, ¿qué? Como futbolista, como jugador, hay veces como que por guardar más bien el respeto, no como que se queda callado y se aguanta todas las cosas. Pero yo un día no aguanté y le pregunté al técnico y pues él nos dijo que sí le habían puesto las quejas algunas veces de lo que pasaba ahí, pero que él no lo había vivido y tanto tiempo él con esa casa hogar. Nosotros con los compañeros hablamos y pues teníamos pensado decirle al técnico que no íbamos a quedarnos más ahí porque pues ya la situación no era muy viable, ya cada ratito estábamos viviendo esas cosas y era siempre así todo feo. Ya, no se vivía bien en la casa hogar, la verdad. Algunas veces nos íbamos cansados a entrenar porque pasaban esas cosas y la gente ya no dormía más. Pero nosotros nos fuimos de la casa hogar, algunos nos salimos de la escuela y hasta ahora nunca supimos al fin qué era lo que pasaba en esa casa hogar. Ni sabemos si la escuela todavía tiene la misma casa hogar o de pronto ya se deshicieron de ella, porque casi todos los jugadores que estaban ahí, los que habían pasado por esa casa hogar, se quejaban de lo mismo. Y pues esa es mi historia, eso fue lo que viví. Muchas gracias por compartir su historia. En un minuto continuamos con más historias en esta noche paranormal. Desde septiembre se siente que viene Halloween. El cartel paranormal de la Mega. Un motero echado para adelante necesita un motor bien cuidado. Por eso ahora puedes encontrar toda la extra protección de lubricantes Terpel Celerity 20W50 con titanio líquido por solo 25.000 pesos en presentación litro. Precio sugerido. Lubricantes Terpel, hechos para avanzar. El precio indicado es su valor de referencia sugerido por Organización Terpel S.A. con fines informativos. No representa una obligación para distribuidores o puntos de venta. Este valor puede variar según presentación o referencia. Ahora los almacenes Carulla y Éxito te ponen la plata ahí nomás, porque se suman a los más de 41.000 corresponsales de vivienda puntos Daviplata, para que puedas meter y sacar plata de tu Daviplata. Daviplata para todos, así de fácil. Daviplata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Consulte condiciones en www.daviplata.com. La Mega. La Mega. La Mega. Esta es La Mega. www.lamega.com.co. La Mega. Somos RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientrega, mundo de soluciones. Desde septiembre se siente que viene Halloween. El cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Avanza la noche y comenzamos una hora más de historias paranormales, historias de la vida real. Si usted quiere contar una historia, llame al 601-288-4218 o también a través de TikTok. Cuenta pública, pide la palabra, manda solicitud o en el chat escribe y la producción ahí va subiendo a diferentes personajes a que compartan sus historias en esta noche. Fantasmas, brujas, demonios, vampiros. Lo que usted quiera compartir, obviamente relacionado al tema del misterio, puede hacerlo. Señor Romeo, es su turno. Buenas noches.
Romeo, no te veo. Chao, Romeo, no quiso hablar. Oscar, buenas noches, bienvenido, ya puede encender su micrófono, viejo Oscar. Buenas noches, viejo Dani, ¿cómo estás? Bien, señor, milagro verlo por aquí nuevamente. Qué bueno que esté y sus historias siempre tan sorprendentes. Bastante ocupado y todo, Dani, pero pendiente, pendiente. Ahí, como dice, escuchándote, ahí de vez en cuando, también viendo por ahí cuando voy como dando scroll por acá por TikTok, pues viendo tus videos, los diferentes videos, muy bacano. Por ahí estuve pendiente también y se me quedó en la mente lo del Hotel Bacatá. Muy interesante esa parte que más adelante pues vamos a hablar de ese tema. Me quedó sonando. Ok, bienvenido. Hoy, claro, gracias. Hoy te traigo una historia, algo macabro que está sucediendo con la carne frita y con las papas fritas. ¿Qué pasó con la carne y las papitas que son tan ricas? Dani, el problema es con qué las están fritando yo, Dani. No me vaya a decir que estamos hablando de grasa de muerto. Sí, señor, con grasa humana. Cuente. Aquí en Colombia hay varios restaurantes con fama nacional e internacional y con varias sedes en diferentes partes del país que vienen utilizando la grasa humana, la grasa de muertos, para fritar la carne y todo lo que haya que fritar, pero con grasa humana. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Y qué es lo que trae? El problema es el ritual que se le agrega a esta grasa. ¿Para qué? Para que usted sea adicto a la comida de ese restaurante y sobre todo a la carne. Y las consecuencias que eso trae. En estos restaurantes están pasando una serie de sucesos que empiezan a experimentar las personas que comen esta carne y que comen todas esas papas que son fritas con grasa humana. ¿Y de dónde traen la grasa? De medicina legal. Están comercializando. Inclusive no solamente de allá, porque también ya tuve la oportunidad de ver un video donde están cocinando un cadáver, hermano. Clandestinamente, no sé dónde se grabó este video, donde están cocinando un cadáver entero. O sea, no lo despedazaron, no, entero, para extraer toda la grasa y se ve cómo va cayendo. Obviamente le hacen cortadas, ¿no? Para que vaya expulsando toda la grasa, la recogen y es llevada, obviamente, a estos restaurantes donde la utilizan. Y allá van, obviamente, tienen su brujo, como dice de cabecera, quien se encarga de adicionarle la parte más importante, que es el ritual mágico, como dice, para que todo aquel que vaya y consuma quede adicto. Y entonces se preguntaba, a veces yo decía, pero ¿qué gracia le ven a este restaurante? Ahí está ese dulce, el dulcecito, que es la grasa. Y que obviamente esto trae contaminación espiritual para toda persona que lo consuma, que consume estos productos. Han sucedido accidentes y obviamente que los medios de comunicación tapan todo lo que sucede en estos restaurantes porque tienen mucho poder económico y con esto callan. Lo que pasa en otros restaurantes se sabe, se expone, pero lo que pasa acá no, porque tienen también comprado autoridades, policías y esto. Y hay una serie de rituales ahí tremendos. Inclusive hay una que tienen, se cuenta que tienen ahí un cuadro de la última cena invertido. Me omito el nombre por seguridad, obviamente, abstengo de decir el Al nombre. final el objetivo de utilizar esta grasa humana es traer clientela y volverla como fiel. Traerla y deshumanizarla también, obviamente. O sea, volverla adicta o tener al cliente amarrarlo, porque esto no solo es el ritual que se le agrega a esto. Y obviamente contaminar a la persona espiritualmente, deshumanizarla, al contaminarse con grasa humana, porque estás absorbiendo, haz de cuenta que estás absorbiendo esa energía, ese karma de la persona también. Es como cuando consumes también la carne humana. Es la misma, queda así, como dice la Biblia, quedas impuro
estás impuro y lo sigues haciendo seguido, ya empiezas a perder tu alma también. Entonces eso es una cosa tremenda con la que hay que tener cuidado, porque no solamente es la carne que se está utilizando en pinchos, en empanadas, igual los fetos también que lo están utilizando para potencializar el sabor de muchos productos empaquetados. Inclusive Pepsi tuvo una denuncia hace mucho tiempo por utilizar fetos. Pero son muchos los productos empaquetados de la industria que está haciendo esto con los fetos. Pero lo de la grasa sí es tremendo, porque la estás consumiendo. Esto va también directo a tus genes, va a tu sangre. Entonces es una cosa tremenda, y eso es lo que te quería contar hoy y a contarles a todos. Tener cuidado, pues es difícil saber, ¿entiendes? Pero ya muchos aquí ya saben de qué restaurante estoy hablando. Oscar, pues muchas gracias por su intervención, muy amable. Y hemos oído muchos casos de esos, ¿no? Cuando se usa la grasa humana, la raspadura de hueso también, para mejorar las ventas. Hay una cantidad de historias. Esteban aquí ha contado unas, mejor dicho, que también le echan un hueso de muerta al fondo de la olla, algún resto o algo así para vender más, ¿no? ¿Ustedes creen en eso? Que trabajando con restos óseos esto puede ayudar a vender más. Obviamente todo bajo el trabajo de un ritual de un brujo, ¿no? No es, ay, me encontré un pedazo de hueso, écheselo a la sopa, no. Lo que decía Oscar, tiene que haber un ritual. No solamente encontrar el pedazo de hueso humano, sino ahora quién lo ritualiza, ¿no? Hay gente que cree en eso. Bueno, fuerte la historia de Oscar. Vamos a pasar ahora a otro oyente que quiere hablar. Vamos a saludar a María a esta hora, que está pidiendo la palabra. María, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto, adelante. Bueno, hace muchos años, hace como 4 o 5 años atrás, recuerdo bien este suceso. Yo cantaba en la iglesia aquí en Santa Marta. La iglesia donde cantaba está al lado del hospital central. Cuentan las enfermeras y los médicos que allí trabajan que en el 6º piso del hospital está clausurado por casos paranormales, y uno de ellos es el de una monja. Yo siempre le he tenido mucho respeto a las iglesias y a los cementerios, porque sí creo que ahí se guardan muchas energías de muchas personas que van pidiendo ayuda, o muchas personas que han perdido seres queridos, velorios, etc. Cantando, era un miércoles de liberación. El padre que en paz descanse, hacía estas misas, era pues un padre de liberación, y cantando yo vi cómo, mis ojos vieron cómo una monja se acercaba hacia la iglesia desde el hospital. Y a mí siempre me ha dicho la gente, pues, que de este medio, que trata en estos medios de lo paranormal, de las personas de la iglesia que hacían este tipo, pues ayudaban a la gente cuando llegaba con un espíritu o algo así. Mírale siempre los pies, que si no tiene pies, por algo será. Y casualmente, a mí el sacerdote siempre me decía, cierra los ojos cuando estemos en estas eucaristías, y yo nunca los cerraba porque sabía que algo iba a pasar, y ahí estaba esa monja. Y el sacerdote se dio cuenta porque había casualmente una bruja ese día en medio de la asamblea, y lo demás es historia. La verdad, fue un momento muy fuerte, la verdad. Muy bien, María. Una historia fuerte, como dice ella. Los espíritus, las monjas siempre tan protagonistas en las historias de terror en las películas, ¿no? Muy bien, está pidiendo la palabra aquí Diego, pero no se conecta. Sebastián, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Dani, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, señor, bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Bueno, Dani, tengo 2 historias corticas. Una relacionada con ovnis que me pasó hace tiempo. No sé si todavía se utiliza en Colombia, no creo, pero se utiliza mucho, es que los grupos juveniles.
Ok. Esos grupos juveniles. Sí. Una vez nos fuimos de campamento para Honda, Tolima. Resulta que ese día éramos alrededor de 15 personas, éramos casi, es que la mayoría éramos puros jóvenes. Y resulta que no, nos cogió toda la noche desvelados, ninguno fue capaz de contemplar sueño. Cuando entonces algunos se levantaron y quedamos a caminar, otros nos quedamos ahí en un plástico improvisado, pues como para colchón. Y entonces esas personas que nos quedamos mirando hacia el cielo, veíamos como, o sea, alrededor de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, iban desapareciendo pues estrellas todavía. Sí. Pero póngale, Dani, que alrededor de las 11 de la mañana todavía había una estrella. Decimos que es estrella porque era muy brillante, como si estuviera de noche, pero se queda en el mismo punto y nunca desapareció, ya como hasta, póngale las 11 y pedazo de la mañana que nos vino a recoger el bus, pero esa estrella nunca desapareció, nunca. Quedamos como con la incógnita, pero ¿qué será eso? Porque una estrella a esas horas de la mañana todavía alumbrando con ese resplandor, muy, 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 muy difícil de creer. Pero bueno. Y la segunda, Dani, sí tiene que ver con la parálisis del sueño. ¿Qué pasó? Todavía sigo diciendo que soy escéptico, quizás fue sugestión mía, no sé, pero entonces fue que alrededor de las 3 de la mañana estaba durmiendo con mi esposa. Cuando ya siento yo, pues me despierto así, pero solamente alcanzo a abrir los ojos bruscamente, pero no me puedo mover. Yo veo pues ya en cierto punto de la habitación como una figura negra, pero sí era así como te lo han descrito, no el hombre de sombrero, sino como una mujer. Digo que era mujer porque o sea, se veía como un cabello largo, pero una figura negra. Y cuando ella se fue subiendo así como a la cama, ella se le era pero acercándola a mi esposa y subiendo era pero al lado de mi esposa. Fue tanto el susto mío y yo le dije, no, si vas a hacerle algo a ella, mejor házmelo a mí, pero no la toques a ella. Entonces ella trató así como de tocarme la cara con la garra, porque se veía una mano larga, Dani, como con uñas largas. Y de un momento a otro, me salió como una lágrima y ella se bajó así como, se bajó despacio de la cama y nosotros vivíamos en un tercer piso. Y se bajó por el tercer piso así como si se fuera derritiendo hacia las escalas y cuando me levantó así que ya pude mover, salgo yo a mirar qué era, no vi nada, no vi nadie. Y la siguiente reacción que tuve fue abrazar a mi esposa porque yo, amor, usted no sintió nada, ¿de qué? Pero es una sensación muy brava, no sentir como que no puede moverse. Pero como digo, no sé si fue un sueño o fue sugestión mía en ese momento de que no sé, no me pude mover. La famosísima parálisis del sueño, gracias Sebastián, muchos cuentan que les sucede esto con frecuencia, otros muy poco, pero muchos lo asocian a temas, sí, paranormales, espíritus que vienen desde el más allá a alimentarse de la energía de uno. No sabemos quiénes son, algunos dicen que son demonios, otros que son seres queridos que han fallecido, inclusive hasta extraterrestres, cuando uno sufre la parálisis del sueño. Muchos cuando cuentan este tipo de historias ahí en el chat o en las diferentes cuentas empiezan a escribir, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó. Eso de la parálisis del sueño es bien, bien, bien famoso. Moyo, buenas noches. Cuéntenos su historia, por favor. ¿Qué pasa, mi Dani? ¿Me escucho bien ahí? Adelante. Pues te tengo dos historias, pero creo que para seguir con el tema de la parálisis del sueño te voy a comentar que yo recién terminé mis estudios universitarios y sabes que una de las causas que le achacan a todo este tema de la parálisis del sueño puede ser por estrés que puede que favorezca que te dé muy seguido. Estrés o hasta acostarse recién comido, como lleno. Sí, trasnochar muchas noches seguidas. Ajá. Bueno, pues en mi carrera pues yo trasnochaba mucho, normal. Pero hubo un tiempo a principios de este año en el que me pasó muy seguido, me pasaba muchas noches muy seguido, pero era raro porque yo vivía en un, digamos, de tipo albergue donde yo compartía cuarto con otras 2 personas más que vivían junto conmigo. El cuarto era relativamente amplio, pero bueno. Cuando me pasó la primera vez, que fue porque, te lo juro que me casi ensucio la gama del miedo que me dio en ese momento,
Yo estaba en mi cama y algo se me subió arriba del cuerpo. Yo estaba boca abajo. Me agarró una mano completa, la mano me agarró del cuello. Sentí como algo se me acercó al oído y me decía en términos, digamos que vulgares, para no eh, joder la monetización, en términos bastante vulgares, que dejara en paz a alguien. O sea, me decía a mí que dejara en paz a alguien, que dejara de molestar a alguien. Yo no supe qué pasó, pero cuando por fin sentí que la mano me soltó, me di la vuelta y no había nada. Entonces yo me senté en la cama bastante agitado y pregunté por mi compañero de cuarto, pues que le decimos el paisa. Y yo, paisa, ¿estás ahí, papi? Y el otro, como a las 3:30 de la mañana, viendo reels en Instagram, sano de todo lo que había pasado. Y nos pusimos a hablar un rato para ver si yo me podía calmar. Sí. Otro día me pasó una cosa relativamente parecida que me dejó un poco más inquieto, si lo quieres ver de esa manera. Porque yo igual estaba normal en el cuarto, ya me habían pasado 2 o 3 de ese tipo, así donde yo sentía que me hablaban o que me tocaban durante la noche. Y esa vez yo sentí que alguien me intentó agarrar del cuello igual que la primera vez, pero mi reacción no fue quedarme quieto, sino que me di la vuelta rápido y mandé como un manotazo al aire, y cuando lancé la mano en ese momento, yo agarré a alguien, yo agarré algo, un brazo, como que me soltó del cuello y yo lo agarré del brazo y luego sentí como mi mano simplemente se cerró. O sea, yo tenía una mano agarrada y luego ya no tenía nada. Y fue igual, me desperté otra vez, me quedé mirando para todos los lados. También era bastante de madrugada, ya eran como las 4 porque teníamos la costumbre de acostarnos como a las 2 de la mañana. Sí. Pero esa fue la parálisis del sueño más jodida, más rara que me ha pasado. Y bueno, esa es más o menos mi historia, no sé qué comentarios ¿Usted, tengas al usted respecto. todavía se puede inclinar a que sí sucede por cosas de nuestro organismo? ¿O usted también le da la aval que sí también muchas veces sucede por temas espirituales? Perrito, yo soy médico y Ajá. tengo que inclinarme al hecho de que tal vez sea porque yo tenía un desbalance emocional, tal vez Ok. estaba muy estresado, cualquier cosa, pero desde muy joven siempre me he inclinado a querer creer en las cosas paranormales. Siempre me han interesado y me encantan mucho, entonces quiero pensar que hay algo más que sea solamente estrés, ¿sabes? Ok. Oiga, Moyo, ya que usted es médico, y qué pena me extiendo un poquito con usted, que me No, interesa hombre, mucho no. charlar con usted, como con los militares. Usted como médico, ¿para usted qué hay después de que uno fallece? ¿Qué sigue? Para mí, no, personalmente para mí no hay nada. Dejas de existir. Mejor dicho, como cuando le ponen una anestesia general, que Sí, queda uno, solo chao, no hay nada, te apagas. Dejas de estar ni sueñas ni nada. Es solamente nada. como esas noches en las que simplemente cierras los ojos, pasan 2 segundos y te despiertas y ya es de día, Como ¿sabes? Que no soñaste, no cuando el sentiste nada. borracho queda fundido, que no se entera ni qué pasó y pasaron 10 horas y se levanta y dice, uy, ya. Sí. Exactamente, cuando se dan cuenta ya lo están esperando para que se vaya de ahí. Oiga, y esas historias que Pero se cuentan tanto en las clínicas, de los famosos es, SM, los encuentros cercanos a la muerte, cuando la gente tuvo un piecito en el más allá, digámoslo así, y logran reanimarla, y que hablan del túnel, de ver seres queridos, de ver a Jesús, de ver cantidad de cosas. Usted como médico, ¿qué explicación le da a sí, eso? pues como médico nosotros tendemos a llevarnos por la explicación de que hay una liberación o un estímulo muy brusco del sistema nervioso que genera que la persona tenga alucinaciones momentáneas, y que por pertenecer al colectivo imaginario de que todo el mundo tiene esa idea, el subconsciente de la persona, como que esa es la manera del cerebro procesar que está muriendo. Por ejemplo, una cosa que nosotros hemos hablado entre mis compañeros ha sido el hecho de que hay gente que cree que morir mientras está dormido es más
suave, porque dicen como que se acostó a dormir y no se despertó. Y creen que eso puede llegar a ser como una muerte más tranquila o algo por el estilo. Pero nosotros hemos llegado a veces a conclusiones en las que no sé si te ha pasado o a alguien en el público que está escuchando le ha pasado alguna vez que tú estás soñando, estás dormido, estás soñando y sueñas con algo que estás escuchando en la vida real. Te despiertas y está sonando algo. O te despiertas con sueñas que te pegaron en una pierna y te despiertas y tienes el dolor en la pierna. Como una No sé si te ha mezcla, como, pasado. sí, involucrar la realidad en el sueño. Exactamente. Ujú. Entonces, imagínate el dolor que puede llegar a sentir una persona al momento de que está muriendo. Se está quedando sin aire, deja de respirar, le duele porque asfixiarse duele, No, las picadas en usted el que es pecho. doctor me aclarará, hasta un infarto pues lo despierta a uno, no es que uno le dé un infarto y está dormido y no sintió, yo creo que eso debe ser un dolor, por más de que digan fue un infarto fulminante, eso debe ser un dolor, yo que sé, de un minuto, debe ser aterrador, o sea, Claro, yo no, creo que no hay muerte, o bueno, mm, excepto cuando la gente se acuesta ebria, que se dicen que se ahoga con su propio vómito y eso yo creo que ni se darán cuenta del perro en el que están. Pero usted acostarse no, ahorita y común y corriente a dormir, sea lo que sea, yo creo que hay dolor o angustia al menos, ¿no? te puede despertar. Incluso yo no sé si la parte de el borracho que se ahoga con el vómito, que broncoaspira el vómito, Eso. sino más bien, ¿sabes? Las personas que pueden llegar a cometer actos hacia su propia vida consumiendo una alta cantidad de sedantes, como de drogas o de tranquilizantes, como diazepam y ese tipo de cosas. Eh, Puede pasar algo más bien por ahí de que una persona esté tan sedada que en la sedación deje de respirar y simplemente fallezca. Oiga, sí, ese tema, Doc, es bien interesante ahí, de las cosas que la gente cuenta, de los encuentros cercanos a la muerte, todo eso es bien interesante charlarlo con los médicos como usted. ¿Qué opina usted de esa famosa historia que creo que puede estar presente en todas las clínicas? Y es la famosa enfermera fantasma, que inclusive manipula objetos. O sea, no solamente ver pasar una enfermera por un pasillo y uno decir miércoles vi un fantasma, sino la enfermera que inclusive le da la medicina o manipula los equipos eléctricos y el paciente le dice a la enfermera después, no, ya vino la enfermera y me dio la pasta, o me trajo tal cosa, o me dio lo otro, y uno dice, no, no ha venido nadie, yo soy la enfermera de turno, no, sí vino la de gafitas, no sé qué, y dicen, uy, la enfermera fantasma. ¿Qué opina usted de eso? Yo siento que la enfermera fantasma en los hospitales o las clínicas es como la niña en el baño de cualquier escuela o colegio, ¿sabes? Como que es un personaje característico de las leyendas de cualquier lugar. Sí, sí he estado en la situación en la que pacientes me dicen como ya pasó la enfermera o algo así y bueno, estaba yo en una situación, el hospital estaba en una situación precaria en la que en realidad ese piso no tenía enfermera. Por eso yo subí a revisarlos. Ujú. Entonces era como, no, pero la enfermera vino acá y me dijo que lo iba a ir a llamar a usted. Yo dije, no, yo subí porque es la hora de que yo suba a revisar cómo está la gente. Pero además que yo no sé si tú alguna vez has estado en un hospital donde está todo oscuro y son las 2 o 3 de la mañana y es completa. Así sea, ni siquiera tiene que estar abandonado. Es simplemente tétrico. Sí, claro, me Además, ha tocado. dime tú, dime tú un lugar donde haya una mayor presencia de muerte que en un hospital. No, totalmente de acuerdo. Es que yo aquí cuando genero los debates digo, si la actividad paranormal y los fantasmas existen, pues un lugar debería ser un hospital, que es donde la persona fallece, más que un cementerio. La gente le teme a los cementerios, pero yo creo que eso es más por Hollywood o porque sabe que hay restos ahí de humanos. Pero si vamos a la creencia que donde el fantasmita queda, donde fallece la gente, en los hospitales debería ser el lugar indicado para que estos espíritus estén allí, donde está la muerte llevándose a la gente. Entonces yo por eso siempre he creído que en un hospital deberían asustar o deben asustar más que en un cementerio, que en una funeraria, excepto que nos fuéramos detrás de nuestros restos. Eso sería otra explicación y que cada lápida, cada tumba, cada osario, pues tenga su fantasmita y custodio de sus restos. Eso sería la única explicación que le doy yo por qué hay un fantasma en un cementerio. Pero de acuerdo con usted, en un hospital es donde debería haber más actividad paranormal porque ahí diariamente, todo el tiempo está falleciendo gente, ¿no? Exactamente. Además, bueno, sabes que está esta
creencia también de que muchas veces los fantasmas están ligados a los lugares donde mueren, Ajá. no tanto a los restos. También está el hecho de que en un hospital se ven una variedad de muertes bastante amplia, desde accidentes hasta personas que llevan 6 meses internadas en el hospital y luego simplemente su cuerpo se rinde. Entonces tienes gente que muere de repente y que no sabía, no estaba preparada para morir. Luego tienes gente que lleva esperando la muerte meses en una cama de un hospital, ¿sabes? O sea, tienes de todo en un hospital y tienes toda la carga emocional de la familia, tienes la carga emocional de los pacientes que están afligidos, tienes una mezcla de tristeza, rabia y todo dentro de una misma institución y todo eso se siente mucho, claro, en el momento en el que estás más susceptible, que es cuando estás cansado a las 2 de la mañana haciendo rondas. Muy bien, Doc. Pues le agradezco mucho por sus respuestas y bajo su experiencia muy amable. No, a ti, gracias. Siempre es interesante, ¿no? Hablar con los médicos sobre estos temas paranormales desde su punto de vista y lo que viven todo el día en el hospital, ¿no? Que el hospital podríamos llamarlo es como el puente o la puerta al más allá, ¿no? Y al más acá, donde nace la gente y donde se va la gente. Es como esa puertica al cielo. O esa puerta a la vida, ¿no? Entonces el hospital es el inicio y el fin. Yo me acuerdo que yo analizaba cuando estuve con mi mamá en cuidados intensivos como 5 días. Era muy curioso porque estaba cuidados intensivos al lado izquierdo de la sala donde yo me hacía para pasar ahí un tiempo. Y al lado derecho estaba pediatría. O bueno, donde nacen también los niños. No sé cómo se llamará eso puntualmente. Pero era curioso porque era un contraste de familias. Cuando salían los médicos, unos lloraban de tristeza y otros de felicidad. Porque el médico que salía por la puerta izquierda era para anunciar pues que de pronto la persona no había resistido a la cirugía o ya había descansado en paz porque estaban cuidados intensivos. Pero a la puerta derecha salían los médicos a dar la noticia, ¿no? Es niño, es niña o qué sé yo, y toda la familia se alegraba y nació bien y yo en esos días decía, ¿no? Por aquí se llega y por aquí se va. Son 2 puertas. Y la vida es una pequeña transición, ¿no? Bien interesante. Yesid, buenas noches, bienvenido. Cuéntenos su historia, por favor. Tripas, muy buenas noches. ¿Cómo está para usted y toda la mesa de trabajo? Los oyentes, bueno, le decía, yo soy militar, ya en uso de buen retiro. Antes de contarle, eso es un déjà vu para mí. Quería decirle que a mí me pasó lo de la enfermera. ¿La enfermera fantasma? ¿En dónde? Por cosas de la vida después de que me retiré. Terminé diagnosticado con diabetes y terminé 6 días en cuidados intensivos y yo era consciente. Decían en el hospital que mi caso era único porque yo tenía el azúcar en 900 y yo estaba consciente, normal, o sea, así como estamos ahorita hablando, yo común y corriente. Sí. Y estaba yo en cuidados intensivos y una noche me desperté y volteé a mirar hacia el lado izquierdo donde estaban los aparatos y vi la enfermera revisándome los aparatos. Yo, bueno, esta enfermera no la había visto. Eso que parpadeé y se abrió la puerta del cubículo y entró la enfermera. Y me dijo, don Yesid, ¿usted qué hace despierto? Usted debería estar descansando, durmiendo. Vengo a revisarlo. Y le dije, no, mija, ya la otra enfermera acabó de pasar. Vino ya hace un instante, ya estaba aquí. Dijo, no puede ser porque es que cada una tenemos nuestros pacientes asignados y usted es mi paciente y aquí no puede venir otra enfermera. Y yo le comentaba el otro día a mi mamá cuando fue a la hora de la visita y ella me decía, pudo haber sido un arcángel, pudo haber sido una enfermera, puede haber sido tantas cosas y esta es la hora, Tripas, que yo no le encuentro una explicación lógica a esa enfermera, hermano. ¿Producto de los analgésicos, los antibióticos, no puede ser? Diría yo que puede ser la única, pero vuelvo y digo, Tripas, yo todo el tiempo estuve consciente, yo nunca perdí el conocimiento ni nada de eso y a mí lo único que me tenían en ese momento era la insulina para bajarme el nivel de azúcar y no encuentro la explicación lógica. Mi mamá, vuelvo y digo, siempre
dice que fue el arcángel Uriel, creo Sí. que es el de los enfermos, y ella dice, hijo, eso era él que lo estaba cuidando y que mi Dios le dio otra oportunidad de vida porque pues, vuelvo y le digo, tripas, con 900 el azúcar es más para estar uno del otro lado que de este, y yo sigo pensando a hoy, después de casi 4 años de haber sufrido eso, que fue una oportunidad que Dios me dio de recomponer mi camino y de decirle a las personas que pues por la mala alimentación, porque esa es la verdad, no podemos llegar a esos extremos. Entonces era eso, decirle primero que a mí sí me pasó lo de la enfermera. Y segundo, lo que sí ya le iba a contar de mi En el vida ejército, militar. sí, señor. Sí, resulta que una vez, en cierto punto de la geografía, teníamos nosotros una base de operaciones intermedias y se llegó el momento del abastecimiento. Para no perder un punto que ya teníamos consolidado, no podía llegar el helicóptero allá, entonces dejó los víveres donde estábamos nosotros y nosotros teníamos que llevarlo hasta cierto punto para que las personas o los soldados pues pudieran reabastecerse. Yo envié la tropa con los soldados y los víveres y todos se encontraron. Me dijeron, listo, mi capitán, ya nos encontramos, ya entregamos. Ok, perfecto. Recojan la gente y vénganse para que no me les vaya a coger la noche. Tripas, un trayecto que sin equipo, perdón, sin peso, porque el equipo sí lo llevan, pero sin peso, fácilmente lo hace uno en 1 hora, porque lo habíamos hecho ya. Y tripas, se me perdieron todos y cuando llegaron, el último me llegó a las 12 de la noche. Sí. Estábamos en un páramo, se imaginará el frío tan berraco. Y yo les preguntaba, yo esa noche solamente me preocupé por contar los que llegaran completos. Al otro día le dije yo al sargento, venga hermano, reúname la gente un momentico que yo necesito hablar con todos, a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó, muchachos? Me dijeron, mi capitán, lo único que le podemos decir es que no sabemos cómo carajos nos perdimos, y lo más chistoso o lo más paradójico de la situación, tripas, todos se perdieron en el mismo punto. Todos. Se les desapareció el camino, llevaban la linterna y en ese punto se les apagó la linterna, no, nada, hermano. Hubo un suboficial que me quedó por ahí metido entre un fango y menos mal un soldado lo alcanzó a ver y lo sacó con la eslinga o el lazo que llevaba. Venga, mis sargentos, yo lo saco y ayudarlo a sacar porque el hombre se me quedó enterrado en el fango y no era mentira porque pues llegó embarrado, mojado, o sea, no podía ser mentira. Y lo tenaz es que, vuelvo y digo, tripas, todos se perdieron en el mismo punto. Después nos pusimos a averiguar con un parroquiano y él nos decía que en ese sitio aparecía una bruja. Y digamos que en lo paranormal es la explicación lógica que uno, bueno, la bruja los perdió a todos Sí. porque quería reírse o porque quería hacer alguna maldad. Lo que sí es que en ese mismo punto había una luz que se veía todas las noches veían la luz, había una quebrada ahí relativamente cerca y la luz bajaba por la quebrada, llegaba hasta casi paralelo al punto donde se habían perdido los soldados. En algún momento hablé con un capellán que era el de la brigada y le comenté la situación y él me decía, hermano, lo único que puede ser, buscando la parte paranormal, que haya de pronto algún entierro, que haya alguna huaca, porque obviamente todos no veíamos la luz, eran personas explícitas que veían la luz cuando se movía en la quebrada y siempre se paraba en el mismo punto, siempre. No podíamos decir que fueran personas ni nada porque es que iba por en medio de la quebrada y la quebrada no daba para usted moverse de la manera en que se movía la luz. Entonces decíamos nosotros, bueno, ¿aquí qué pasa? Y otra cosa, que en el punto donde habíamos colocado el centro de comunicaciones, siempre se perdía la señal. Usted podía tener señal en cualquier otra parte, de radio, de comunicaciones o el radio que carga
carga uno en el área, siempre usted podía tener señal en cualquier lado, sin colocarle el cable ni nada, usted podía tener señal. Pero entraba donde era comunicaciones y se perdía toda la señal, hermano. Toda, 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 toda. No sabemos cómo, no sabemos por qué. Explicaciones todas las que uno se pueda imaginar y pensar, pero no sabíamos cómo carajo se nos perdía la señal ahí. Tal al punto que nos tocaba, para no quedar mal en los reportes radiales, sacar el radio y ubicarnos en otro lado, y ahí nos cogía el radio sin colocarle la antena de banda ancha ni nada. Con la antena cortica nos cogía la señal perfectamente, pero era meternos a comunicaciones y se perdía la señal, tripas. Pues Jessy, par de historias buenísimas, interesantes, la de la clínica y luego la del ejército. Me alegra que esté con vida contando el cuento como decía usted, porque con eso que tuvo con lo del azúcar antes, está aquí con nosotros, pero bueno, cosa que me alegra. Buenas historias, ¿no? Los militares siempre tienen unas historias bien raras y siempre la pregunta por qué les pasarán tantas cosas. Por el simple hecho de estar allá metido entre las montañas, en la selva, es donde más se activan los fenómenos paranormales. ¿O qué pasará? Vamos avanzando en esta noche, todavía tenemos tiempo para oír más historias. 601-288-418 o en TikTok. Buen internet, por favor, mande la solicitud o escribe en el chat. Y con mucho gusto ahí los vamos agendando. ¿Listo? Juan, buenas noches, bienvenido. Ani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias y lo escuchamos. Listo, Ani, me acabo de Medellín. No se nota casi. Hola, hola. Mira, te cuento algo. Tuve una pareja que ya tenía la posibilidad muy fácil como de percibir lo paranormal. Ok. Y estuvimos un aproximado de 5 años. Y yo adopté eso de parte de ella en parte. Porque después de que terminé con ella, he sentido muchas cosas. O sea, Estando con como ella- si ella le hubieran, no enseñado, sino como que se lo hubiera como trasladado, contagiado. Exactamente. O sea, yo antes de ella, pues tenía una vida normal. Sí. Después de haber estado con ella, yo siento como lo que ella me decía a mí cuando me decía que hay como algo raro y era como un escalofrío, como cuando usted está mucho tiempo en la piscina y queda el cuerpo como que divagando en el agua y usted siente eso cuando sale. Ahí es cuando ella me decía de que se sentía algo paranormal ahí y yo quedé sintiendo eso. Un día yo estaba durmiendo con ella y yo tenía una cobija súper gruesa y me despierto con un frío impresionante, Dani, no te imaginas, titiritaba. Ajá. Pensé que me había descobijado en el momento que me dio despierto. Cuando voy a buscar cobija, no, yo estaba totalmente acobijado y la despierto a ella. Cuando ella me dice que hay alguien al lado mío parado, ese fue el susto de mi vida. Ella dice que era como mi papá porque dice que era alguien parecido a mí, así delgado, alto y cosas así. Sí. Y ya después me pasó algo muy extraño. Un día me acuesto a dormir y entro como en un trance extraño y empiezo como a escuchar muchas voces, gritos, gemidos, lamentos, gente pidiendo ayuda. Era lo que más escuchaba yo detrás de mí. Ayuda, ayuda, ayuda. Entre todas las voces escucho una voz familiar. Un amigo de infancia que me dice, Juanda, ayúdeme, como él siempre me decía. Al otro día me doy cuenta de que él murió esa noche. Él le dio un infarto, él estaba en Ecuador y por medio de la familia de ellos, que son muy allegados a mi familia, alguien me llamó, Juanda, mira, Daniel anoche sufrió un infarto, se murió. Y yo esa noche anterior escuché cuando él me pedía ayuda. O sea que, venga, pero es interesante, Juan, lo que usted dice y nos pone a pensar, ¿será que si uno comparte mucho con una persona que tiene algún don sobrenatural, se lo puede contagiar a uno? Porque diferente que uno diga, es que me enseñó alguna cosa, pero usted, después de terminar esta relación, siguió como teniendo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, mira, yo trabajo en la seguridad privada y me ha tocado trabajar en muchas partes de día, de noche. Y en las noches me ha tocado escuchar silbidos de la nada,
me han saludado voces que salen de la nada, han dicho hasta mi propio nombre. Un día estaba en llamada con un amigo, mientras que estaba trabajando pues en el turno, cuando yo escuché en el ambiente que alguien dijo, hola Juan, y el amigo me dice, hey, ¿quién te saludó? Y yo, parce, acá no hay nadie, yo estoy solo. ¿Usted escuchó la voz? Sí, los dos escuchamos la voz. Pero entonces, ¿quién dijo, hola Juan? Y era una voz como femenina. Oiga, Juan, ¿y usted nunca volvió a hablar con su expareja? De pronto ella, que es la que tenía los dones o algo, le dieron una explicación o nunca volvió a dar contacto. No, no hubo contacto cero desde que se terminó la relación. Pues bien interesante, Juan, le agradezco su historia y como siempre digo, cada relato, cada experiencia nos pone a pensar, ¿será que el compartir mucho, y no el compartir de amigos, sino compartir ya intimidad y todo, hace que esos dones se puedan como contagiar? ¿Será que si uno tiene una pareja que ve espíritus, después de un tiempo de compartir todo, uno empezará a ver también esas cosas? ¿Será que se puede trasladar como una enfermedad? ¿Contagiar? Bueno, interesante, Juan, muchas gracias. ¿Qué hubo, Romeo? ¿Cómo está usted? Cuénteme su historia. ¿Qué dice, parcerito? ¿Bien o no? Bien, señor, adelante. Mi bro, bueno, el parcero, él dijo que había sido vigilante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo también fui vigilante en el 2015 en Barranquilla. Y yo cuidaba una clínica abandonada, se llama la Clínica Cervantes, ¿sí me entiende? Ok. Y imagínate que lo que es el parcero, pues yo los primeros días que trabajé en la clínica, todo súper bien, incluso la ronda a las 12, 1 de la mañana yo iba, venía, volvía, normal. Póngale como a los 2, 3 días, me puse a hablar con un parcero, con un compañero que también estaba de turno. Ajá. Cuando él me dice, hey, Palencia, ¿cómo va? ¿Cómo va en el puesto? ¿Bien o no? Yo sí, todo bien. Imagínate que el marico se pone pues a contarme historias que por ahí han pasado pues muchas empresas de seguridad y que ninguno duraba ahí pues ¿por qué? Por lo que pasaba ahí pues. Sí. Entonces yo sí, pum, empieza a contarme que atrás como había una ambulancia pues que ahí aparecía como la imagen de una enfermera. Bueno, en fin, todo ocurrió así. Y se lo juro que de que ese huevón pues me contó todo eso, todo se me quedó como en la mente, ¿sí me entiende? Como psicológico. Ok. Y ya el mismo día que él me contó eso, iba a la ronda y no, parce, la piel se me ponía pues como de piel gallina, ¿me entiende? O sea, yo digo que en parte todo eso influye en la psicología, ¿me entiende? Porque antes de que él me contara las historias o cualquier cosa, yo iba a la ronda súper normal. Llegó al punto donde me tocaba decirle a mi mujer cuando me tocaba el turno de noche, que me acompañara, weón, porque no era capaz. Imagínate que un día estoy durmiendo y, weón, me quité la bota, me quité todo normal y con los ojos cerrados sentí que tenía alguien, pues, así como cuando usted siente que lo están mirando o algo así. Sí. Weón, sentí que tenía alguien, pues, al lado mío, como mirándome, weón, y tal que me puso la piel de gallina y me salí de la clínica. Bueno, pasó así. Póngale como a los 15 días, un mes de estar ahí, había un loquito que cuidaba carros afuera afuera de la clínica. Ujú. Y yo lo veía dormir en un camión y en ese entonces pues estaba lloviendo mucho frío y todo. Y yo lo dejé quedar adentro con la mujer, él cargaba una loquita. Para resumir la historia, a la mujer de él salió como a las 2, 3 de la mañana, tocó llamar a una ambulancia, la vieja estaba muriendo. Dijo que había visto pues como un man, la imagen de un man flotando, ¿me entiende? Con una pura bata. Pero mire, Romeo, Y lo que usted dice es bien interesante. ¿Usted cree entonces que de pronto, hablando de de los vigilantes, por ejemplo, ¿usted cree que después de que les cuentan historias o investigan del lugar, es cuando empiezan a ver las cosas, pero son producto de la imaginación, que se psicosean, entonces ya empiezan a sentir cosas, ver el fantasma, ver que le mueven cosas? ¿O usted dice, no, estas cosas sí me, existen, pero también es producto de de la imaginación muchas veces? vean, antes de todo eso, obviamente yo creía en toda esa vuelta, ¿me entiende? Sí, Pero ¿qué pasa? Yo los primeros días que estuve ahí, como le digo, iba a ronda cada tranquilo. hora y media.
para atrás, sí, me metía para atrás, subía, todo. Parce, desde que el parcero me contó la historia, se lo juro por Dios, el mismo día, fui solamente una vez hacia atrás a dar la ronda, parce, me cagué el miedo, se me pusieron los pelos. ¿Por qué? Porque ya tenía todo en mente, ¿me entiende? Él Claro. me nombró lo de la ambulancia, yo ya lo pensaba para mirar para la ambulancia, ¿me entiende? Entonces, toda esa vuelta es prácticamente, digo yo, psicológicamente, ¿me entiende? Porque de que él me contó eso, yo ya sentía miedo, sentía cosas. Ah, y eso sí, otra cosa que también puedo contar es que en los días que me acompañaba la mujer que yo tenía en ese entonces, subimos a dar una ronda con ella. Sí. Parce, sentimos que una puerta se movió. Pues nosotros, ¿me entiende? Uy, mejor dicho, nos tocó salir corriendo de la parte de arriba. Y si me da la oportunidad, y le voy a contar una historia sobre el ángel y el diablo que me pasó en Chile. Hágale bien pueda de una. Mire, pa, ¿cómo son las cosas de la vida? Pues eso fue como un viernes, eso fue en Fiestas Patrias de Chile, una fiesta a nivel nacional que hay allá. Ese día mi hermano no quería salir porque mi hermano se sentía enfermo y de todo, y yo, no, marico, vamos, y nos fuimos por ahí para una discoteca. Y las discotecas las cerraron hasta las 12 y había una que la cerraban como a las 4 de la mañana. Parce, y entonces sí, y por ahí distinguimos unos parceros que también eran de acá de Colombia y toda esa vuelta, y nos fuimos en parche, pero nosotros nos fuimos alejados de ellos. Y esos maricos veían que eran malandros y todo, entonces nos fuimos. Parce, de un momento a otro apareció un man con un bolso. Y vamos todos caminando, 2, 3 cuadras abajo. Cuando yo le digo a mi hermano, agarremos una botella cada uno para defendernos por si de pronto nos quieren robar o algo, ¿no? Y el parcero que yo le digo que iba de bolso, apareció un momento a otro y yo le digo, agarra una botella pues, ya que usted también va solo, por si de pronto nos quieren robar, nos defendemos y tal. Entonces el man me dice, se ríe y dice, jajaja, brother, yo morí en el 2016. ¿Qué? Sí, se lo juro por Dios, nos dice, brother, yo no le tengo miedo a la muerte, yo morí en el 2016. ¿Me entiende? Entonces me dice, no, yo no necesito eso y tal. Y el parcero, mire, me dice, ¿y quiere, si tiene mucho miedo o algo, vamos para mi apartamento y tal? Cuando me dice, acabé de matar uno en mi apartamento, así nos dijo. Yo, este marico está, uno entre la borrachera y todo, como que, uy, este marico está loco, ¿qué tiene? ¿Me entiende? Como que acaba de matar a alguien y nos está comiendo para el apartamento, uy. Entonces nosotros, mi hermano, no, este marico está loco, y seguimos normal en la de nosotros. De un momento a otro, vamos pasando una calle y viene un negro como con rastas, vestido todo de blanco. ¡Ey, que es caleño y toda esa vuelta! Y todo bien, ¿me entiende? Y todos seguimos en el parche, el que le digo que había muerto en el 2016, que había matado a alguien, y el negro ese a un lado de nosotros, y nos contaba y tal, me decía, brother, lo mejor es que van para la casa y tal, nos decía a nosotros que van para la casa, que hoy en día pues no hay nada bueno por ahí, ¿me entiende? Como queriendo decir que evitáramos cosas y que no fuéramos para la casa. Y nosotros entramos a la discoteca, todo relajadito, bro. Usted puede creer que entramos a la discoteca y no volví a ver más, ni al man que dijo que había muerto en el 2016, ni al negro, tampoco lo volvimos a ver pues, en todo el rato que estuvimos ahí. Salimos de la discoteca y a mí me atropelló un carro, me destrozó el tobillo, me destrozó, pues iba pasando un semáforo y venían unos tipos pues todos ebrios y se comieron el semáforo. Y me estrelló el pie contra otro carro, yo quedé encima del baúl y me estrelló el pie contra otro carro. Y en resumidas cuentas, pues de ahí yo no supe qué pasó conmigo, me desperté como a las 7 de la mañana, ya estaba operado, ya estaba todo. Y ya después de eso, entonces yo saco conclusiones, a mí sí me hago entender que uno pues era el diablo, que incluso hasta no hubiésemos podido morir yo y mi hermano por simplemente no hacer caso, ¿sí me entiende? Oiga, pues Romeo, qué historia, le agradezco mucho. Ay, perdón, bueno, ahí ya salió Romeo, contando las historias, ¿no? Qué fuerte. La historia del hospital, muy chévere, nos pone a analizar si es la mente. Y segundo, pues ahorita lo de cómo él titulaba, como ángeles y demonios, ¿no? Fue lo que vio él ahí con su hermano en Chile. Tengo tiempo para una historia más hasta ahora. Gracias, Héctor. ¿Qué le sucedió a usted? Buenas noches, bienvenido. Dani, qué placer estar aquí con usted. De verdad, años escuchándolo.
desde el colegio y ya tengo 37 años. Muchas gracias a usted, mi hermano. Bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Bueno, tengo una historia es bastante larga. Adelante. Mira, cuando era pequeño, yo escuchaba voces. Sí. Escuchaba voces cuando era niño. Bueno, eso fue algo que se quedó así porque mis papás murieron cuando yo era muy pequeño. Mis papás murieron cuando yo era muy niño, entonces quedé como con secuelas, creo yo, porque siempre he tratado de ser un poco escéptico en el tema paranormal. Yo fui creciendo y yo siempre le pedía a Dios una existencia, una prueba de su existencia, siempre lo hice. Ok. Siempre le pedí una prueba de su existencia. Yo cuando tenía como unos 15 años, 14 años, comencé a tener parálisis del sueño. Y siempre sentía como si alguien estuviera ahogándome y siempre que tenía eso tenía pesadillas. Siempre que tuve eso tuve pesadillas. Ajá. Una vez, debido a todo eso, yo soy músico. Sí. Un compañero me dijo, no, pues vamos a una iglesia, ¿qué tal? Y pues yo, listo, vamos. Yo fui y yo veía, bueno, yo antes veía por la televisión que la gente se caía, se tumbaba, se volvían locos en el culto y un montón de cosas que uno dice, esta gente está loca. ¿O es puro show? Sí. Sí, puro show. El pastor ese día, el que estaba dirigiendo como el culto ese día, se fue hasta donde yo estaba y comenzó a decirme unas palabras, pues que yo sabía que eso sí yo lo había hecho. Comenzó a decirme algo y de un momento a otro me caí. Pero yo sentí como si me estuviera quemando el estómago. Como si hubiera, ¿cómo le explico? Es que no es algo normal, es como un calor dentro del estómago. Ajá. Y como que me desmayé, o sea, mi cuerpo se desgonzó. Ya. Esa misma semana yo era muy borracho, yo era muy alcohólico y vicioso y de todo. Bueno, lo que se ve en la música, lo normal. Lo normal para un músico es eso, vivir en el alcohol y en los vicios y en las mujeres. Y esa misma semana a mí me comenzaron a dar, yo digo pesadillas, porque realmente no lo vi con mis ojos. Yo nunca vi con mis ojos lo que pasó. Yo sentía que entraba un hombre, sentía que era muy alto y sentía que habían dos perros como grandes. Yo decía que eran dos lobos, pero sí yo sentía como que entraba como con dos perros grandes. Sí. Y comenzó a hablarme en un idioma que yo no entendía. Comenzó a hablarme en un idioma que no entendía y eso pasó varias noches. Muchas noches pasó eso. En una de esas noches, el compañero que me llevó a la iglesia, él era cristiano, muy devoto. Y ese man, en un tiro, él me cuenta que se quedó dormido y en el sueño algo le dijo que fuera para mi cuarto. Vivíamos en el mismo apartamento. Sí. Y él llegó al cuarto y que yo estaba como convulsionando en la cama y él trató de despertarme y que él me cuenta que él se puso a orar por mí en ese momento. Yo al otro día, ¿cómo así, weón? Sí, me dijo, sí, yo entré, usted estaba así en el cuarto, usted estaba como convulsionando, estaba como brincando en la cama. Yo, qué vaina tan rara. Entonces yo, todas esas noches comencé a llegar, pero yo un día llegué tomado y dije, la chimba, yo no me acuesto ahí en ese cuarto solo. Y entonces ahí vivían los sobrinos del man, que ellos tenían como un criadero de hámsters y de animales, ellos criaban animales. Y me acosté, yo le dije, tenía una buena relación con los sobrinos de él, porque eran más o menos, todos éramos más o menos de la misma edad. Y le dije, yo no quiero dormir allá solo pues por todo lo que me viene pasando estos días. Él me dijo, no hay problema, hágase ahí al lado mío y duerme acá conmigo, todo bien. Y me acosté a dormir y al otro día él me cuenta que todos los hámsters que tenía ahí en su casa, todos amanecieron explotados. Los hámsters amanecieron explotados y él me dijo, lo que pasa es que usted cuando se acostó a dormir ahí, yo vi a alguien de negro en la puerta. Todos ellos son personas muy cristianas, muy devotas. Yo vi a alguien de negro en la puerta. Y me dijo, ese ataque venía para usted. Y todos los hámsters amanecieron explotados. O sea, literal eran como 50, 60 hámsters y todos se murieron. Absolutamente todos. Y yo toda la vida he cargado como con eso. Yo me fui del país hace ya casi 5 años. Sí. Y tengo una pareja que conocí acá. Entonces yo pensé que todas esas cosas habían quedado como en el pasado. Resulta que nos fuimos a ir a una casa y un día pues me dio otra vez la parálisis del sueño. Y yo sentía en el sueño
que me estaban como maldiciendo, como diciéndome cosas feas. Y logro como despertar, y pues, obviamente uno despierta como asustado, agitado, cuando cae algo sobre la casa. Cayó durísimo. Y como a los 3 segundos me dice mi mujer, me dice, ¿escuchaste lo que cayó en el techo? Y yo, mierda. O sea, no fui yo solo el que lo escuché. Yo le dije, sí, pero mira que pues tenía parálisis del sueño. Y ella me dijo, a mí nunca me ha dado parálisis del sueño y tuve parálisis del sueño en ese momento. Nos sucedieron más cosas en esa casa. Nos fuimos de allá. Nos hemos mudado 3 veces de apartamento y acá en el apartamento que estamos a veces se escuchan ruidos, como que botan cosas. Eso. Yo ya me acostumbré a vivir con esta cuestión. De hecho, quiero que suceda algo pues, para saber qué es. Y, o sea, esa es como la cuestión. Como que me viene persiguiendo algo y no sé qué es. Y es desde niño. Pues, viejo Héctor, a mucha gente que cuenta lo de usted le empiezan a pasar cosas a lo largo de su vida por alguna situación y le siguen sucediendo. Y ahí es donde uno dice lo que usted dice, ojalá le pase para darse cuenta de pronto qué es. Y ya cuando usted descarte todo lo lógico y lo racional y se incline a que hay cosas paranormales en su vida, buscar la ayuda en lo que usted crea. Y ese mensaje para todo el mundo. Cuando a ustedes les empiecen a pasar cosas sobrenaturales, que ya descarten todo lo real y cualquier posibilidad de animales, tuberías, lo que sea, buscar ayuda, pero eso sí en lo que ustedes crean. No en el primero que le escriban o en el brujo que leyeron por ahí un clasificado, no, en lo que ustedes crean buscar la ayuda. Bueno, quiero agradecerles por una noche más. Estuvo interesante. Hoy en a primera hora en Lo Paranormal tuvimos a Fepo, un creador de contenido paranormal, de misterio bien interesante desde México. Estuvimos hablando con él una hora bien chévere y luego todas las historias de ustedes. A todos, de verdad, muchísimas gracias por una noche más, de verdad, a los que están en YouTube, los que están en TikTok, en diferentes plataformas. Gracias en la producción Andy, que estuvo ahí con ustedes en las redes sociales, el Pulpo ahí en la producción del audio. Y yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas, escuchando sus historias, aprendiendo de ustedes y pasándola muy bien. Por ahora les deseo una feliz noche y que en paz descansen. Bajamos el telón de una noche más de historias. Casa Infieles. Huesitos. Demonios. Fantasmas. Y más. Este fue el Cartel de la Media.